En Él. Parte 1. Nuestra confesión nos gobierna. Una ley espiritual que muy pocos de nosotros comprendemos es: nuestra confesión nos gobierna. Al usar la palabra confesión, la gente piensa instintivamente en la confesión de pecados. La Biblia sí dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero ese es el aspecto negativo de la confesión. La Biblia tiene mucho más que decir en cuanto al aspecto positivo, la confesión de nuestra fe. Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto no se refiere a confesar pecado, sino a confesar a Jesús. Con el corazón el hombre cree, y con la boca el hombre confiesa que Jesús es el Señor. Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Lo que decimos es nuestra confesión, y nuestra confesión, las palabras que decimos, nos gobiernan. Jesús lo dijo. Marcos 11:23. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Meditemos en estas palabras de Jesús un poco más. Cualquiera que dijere, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Sabía Jesús lo que decía? ¿Eran estas las palabras de un soñador o visionario irresponsable? No, estas no son las palabras de un soñador. Jesús quería decir exactamente lo que dijo. ¿Y qué dijo que usted tendría? Él dijo que tendría lo que dijere. Si en verdad cree algo en su corazón, positivo o negativo, y lo dice con su boca, le será hecho. Jesús dijo que le sería hecho. Siempre es con el corazón que el hombre cree, y con la boca que el hombre confiesa para recibir cualquiera de las provisiones de Dios. Fíjese en el modo en que estas dos frases de la palabra de Dios dicen lo mismo con distintas palabras. Con la boca se confiesa para. Romanos 10:10. Y lo que diga le será hecho. Marcos 11:23. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o confesión. La misma palabra griega aquí traducida como profesión se ha traducido en otras partes de la versión Reina Valera como confesión. Retengamos nuestra confesión, dice aquí a los cristianos. ¿Cuál es la confesión que hemos de retener? La confesión que debemos mantener. Es la confesión de nuestra fe en el Señor Jesucristo, la confesión de nuestra fe en Dios, nuestro Padre Celestial, la confesión de nuestra fe en la palabra de Dios. La mayoría de los cristianos, aunque sinceros, son débiles. La razón es porque nunca han tomado la iniciativa de confesar lo que la palabra de Dios dice acerca de ellos. Nunca se han atrevido a decir que son lo que la Biblia dice que son quienes la Biblia dice que son, y que tienen lo que la Biblia dice que tienen. La verdad es que muchos mantienen una confesión errónea en vez de retener una confesión correcta. Una confesión errónea es una confesión de derrota, de fracaso y de la supremacía de Satanás. Muchos siempre están hablando de lo que el diablo les está haciendo, manteniéndoles enfermos, manteniéndoles cautivos, de la prueba por la que están pasando, de lo difícil que es obtener la victoria. Y mientras así se expresen, según Jesús, eso es lo que tendrán. Conozco a muchas personas que no hablarían así si se dieran cuenta de lo que están diciendo, pero ese tipo de confesión es una declaración inconsciente de que Dios, nuestro Padre Celestial, es un fracaso. Dios no es un fracaso. La derrota no es de Dios. Cuando se hable de derrota, se habla de la obra del diablo. Dios no planeó que su iglesia fuera derrotada. Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Esto es lo que dice Mateo 16:18. La fe demanda expresión y testimonio. El testimonio es parte de la vida de fe. Si desea desarrollar una fe vigorosa y fuerte,
Entonces diga continuamente lo que el Señor está haciendo en su vida. Mientras más hable de ello, más real será Él para usted. Mientras menos hable de ello, menos real será. La fe es como el amor. Es algo del corazón, del espíritu. Y como el amor, vive y encuentra su gozo en confesarse continuamente. En el ámbito natural, mientras más el esposo y la esposa se confiesan su amor mutuo, más crece. Si nos fijamos cuidadosamente en la vida de Jesús, notamos que desde el principio de su ministerio público hasta ser llevado a la cruz, Él confiesa constantemente quién es, qué es y su misión en la vida. Por ejemplo, Él dijo, «Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre». Juan 16:28. Esta es una confesión cuádruple. Abarca su vida desde la encarnación hasta la ascensión. Una de las confesiones más audaces que Cristo hizo fue, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan 14:9. ¡Qué confesión más atrevida! Si quiere ver al Padre, véame a mí. En Juan 12 está escrito que Él dijo, «El que me ve, ve al que me envió». Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Verse 45-46. Permítame repetirlo. Jesús constantemente confesó quién era, qué era, y su misión en la vida. Sí, alguien podría decir, pero ese era Jesús, el Hijo de Dios. Es cierto. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Jesús nos dejó un ejemplo y que debemos seguir sus pasos. Usted debería confesar constantemente quién es. No me refiero a quién es usted físicamente hablando, el hijo o la hija de fulano de tal que vive en tal y tal calle. No, sino quién es usted de acuerdo con la palabra de Dios. Esa es la confesión que debemos retener. Y Juan 3, 1.2. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:14, 16 y 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos hijos de Dios, hijos de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gozosamente confesamos nuestra relación con Dios. ¿En qué manera estamos relacionados con Dios? Somos nacidos de Dios, hijos de Dios. Él es nuestro propio Padre. Nosotros somos sus propios hijos amados. Atrevámonos a tomar nuestra posición como hijos e hijas de Dios y a confesar quiénes somos. Descubra lo que la palabra de Dios dice en cuanto a usted y haga de eso su confesión. Muchos a menudo me preguntan el camino a seguir para estudiar la Biblia. Aunque tengo varias sugerencias, he aquí la que más presento donde quiera que voy. Usted como cristiano, como creyente, debe leer el Nuevo Testamento, especialmente las epístolas. Las epístolas son cartas escritas para usted, el creyente. Son escritas para la Iglesia. Al leer, busque todas las expresiones como las de en Cristo, en Él, en quién, por quién, etc. Con un lápiz de color subraye estas expresiones. Encontrará aproximadamente 140 expresiones de este tipo, la mayor parte en las epístolas. Algunas de estas, sin embargo, no le dicen exactamente lo que tiene en Cristo. Por ejemplo, el saludo de Pablo en una de las epístolas es: «Os saludo en el nombre del Señor Jesucristo». Este saludo contiene la expresión «en Cristo», pero no dice nada de lo que es nuestro por el hecho de estar en Cristo. También encontrará otras escrituras las cuales comunican el mismo mensaje, sin usar las frases específicas «en Él», etc. Sin embargo, le dicen quién es usted, o qué es usted, o qué tiene usted porque está en Cristo. Ahora bien, cuando encuentre estas escrituras, apúntelas. Luego medite en ellas. Comience a confesarlas. Comience a decir con su boca: «Este es el que soy. Esto es lo que soy.
y esto es lo que tengo en Cristo. Haga esas confesiones, porque las confesiones de fe crean realidades. En lo que a Dios atañe, todo lo que usted tiene o todo lo que usted es en Cristo es una realidad. Así lo ha dispuesto Él. Todo lo que la Biblia dice que es nuestro es legalmente nuestro. La Biblia es un documento legal sellado con la sangre de Jesucristo. Sin embargo, es su fe y su confesión lo que lo hace una realidad en su vida. Dios quiere que gocemos y conozcamos la realidad de lo que Él ha provisto para nosotros, y su palabra nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, vemos que Dios ha provisto para nosotros el nuevo nacimiento. Su palabra nos enseña el modo en que esa salvación provista se convierte en realidad. Aunque a veces decimos, Dios salvó a fulano de tal anoche, sabemos que desde el punto de vista de Dios, aquella persona no fue salva la noche anterior. Dios lo salvó cuando Jesucristo resucitó de la muerte. Aquella persona aceptó su salvación anoche, y la redención que Dios había provisto hace unos 2000 años llegó a ser una realidad para él. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús nunca tendrá que volver a hacerlo, ya lo ha hecho, la provisión ya ha sido hecha. Romanos 10:10 nos explica cómo obtenemos la salvación en nuestras vidas particulares. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Siempre es con el corazón que el hombre cree, y con la boca que hace su confesión para salvación. Cuando usted cree algo en su corazón y lo confiesa con su boca, eso se convierte en realidad para usted. Las confesiones de fe crean realidades, al encontrarse con algunas de las frases en Cristo, en Él, en quien, etc. Puede que no las considere como realidades en su vida. Tal vez le parezca que no posee lo que las Escrituras dicen que posee en Él. Sin embargo, si comienza a confesar con su boca, porque realmente cree la palabra de Dios en su corazón, esto es mío, y este soy yo, y esto es lo que tengo, entonces llegará a ser una realidad en su vida. En el ámbito espiritual ya es una realidad. Ahora deseamos que llegue a ser una realidad en el ámbito físico, donde vivimos en la carne. Entonces, recuerde que al encontrar estos pasajes debe hacer lo siguiente. 1. Subrayar cada escritura. 2. Apuntarla. 3. Meditar en ella. 4. Hacer una confesión de ella. 5. Empezar a decirla con su propia boca. Parte 2. Realidades al estar en él. La gran confesión. Romanos 10:9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesión. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él fue resucitado de los muertos para mi justificación. Le confieso como mi Señor y Salvador. Jesús es mi Señor. Él domina mi vida. Él me guía. Él me dirige. La primera confesión que debemos hacer es la de Jesús como nuestro Señor. Nacer de nuevo, llegar a ser hijos de Dios. He aquí la llave que nos abre todas las provisiones y promesas de Dios. La confesión pública cambia nuestro señorío, define nuestra posición. La confesión del señorío de Jesús inmediatamente nos pone bajo el cuidado y bajo la protección del Señor Jesucristo. Él es nuestro pastor. Ya que le hemos confesado como Señor, podemos seguir adelante y confesarle como nuestro pastor. El Salmo 23 nos pertenece ahora. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Juan 10:14. A veces amanezco confesando, el Señor, Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. No me faltará habilidad, no me faltarán fuerzas, no me faltará dinero, no me faltará nada. El Señor es mi pastor. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Confesión. En Él yo vivo, me muevo y soy. Qué almacén de poder más inmenso. En Cristo mi Salvador y Señor tengo vida.
energía, fuerzas para tareas imposibles. Juan 15, 5 y 7. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Confesión. Yo permanezco en el vivo, en el Él es la vid, yo soy el pámpano. La vid está en el pámpano y el pámpano está en la vid. Su vida, la vida de Dios, está en mí. Su naturaleza, la naturaleza de amor, está en mí. Como la sangre fluye por mi cuerpo físico, su vida fluye en mi hombre interior. Dejaré que esa vida y amor me dominen. Cuando uno nace de nuevo, entra en la vida de Cristo. Esa es la única manera en que uno puede llegar a estar en Él. A la vez Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, permanecer significa vivir. Su palabra vive en mí en la medida en que la practico. Muchos cristianos son nacidos de nuevo y están en Él, pero su palabra no permanece en ellos. Por eso es que la oración no obra resultado en ellos. La palabra permanece en mí en la medida en que la practico. La puedo memorizar, citar y aún predicar, sin que la palabra viva en mí. La palabra vive en mí solamente en la medida en que la practico. Yo dejo que la palabra reine en mí, enseñándome, gobernándome, dominándome. Yo dejo que la palabra de Dios tome su lugar en mi vida como dejaría que Cristo tomara su lugar si Él estuviera aquí en la carne. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Confesión. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy una nueva creación, con la vida de Dios, la naturaleza de Dios y la habilidad de Dios en mí. El cristiano no es renovado como se renueva un colchón. Es una nueva criatura. No es simplemente una renovación. Es una nueva creación, algo que nunca había existido. Una versión de la Biblia dice que es una nueva especie. El cristiano, al nacer de nuevo, no obtiene un nuevo cuerpo físico, aunque algún día lo obtendrá. Es el hombre interior el que es una nueva creación. El viejo hombre que allí residía ya no existe. El hombre interior es el verdadero usted. Vea 2 Corintios 4:16. El hombre interior, el verdadero hombre, es la nueva creación, tomando en sí la misma vida y naturaleza de Dios. Retengamos nuestra confesión de que somos nuevas criaturas. Entonces el nuevo hombre en el interior será manifestado al exterior a través de la carne. Es importante que aprenda a dejar que el hombre nuevo en el interior domine al hombre exterior. Dios ve ese nuevo hombre en Cristo cuando nos ve a nosotros. Nuestra apariencia es muchísimo mejor en Cristo que fuera de Él. Nosotros no podemos vernos unos a otros en Cristo. Nos vemos unos a otros desde el punto de vista natural, pero Dios nos ve en Él. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Confesión. Soy hechura de Dios. Él me ha hecho una nueva creación. No nos hicimos nosotros mismos nuevas criaturas. Él nos hizo nuevas criaturas. Somos hechura suya. Debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos acerca de esa hechura. Tengamos cuidado de decir lo mismo que Él dice de esa hechura en su palabra. Tengamos cuidado de no burlarnos de Dios diciendo, «Ay, yo soy tan pobre y débil e indigno», o «Nunca llegaré a ser nada». Él no nos hizo esa clase de nuevas criaturas. Él nos hizo criaturas valiosas. Él nos creó nuevas criaturas capaces de permanecer en su presencia como si nunca hubiéramos cometido pecado. Él nos hizo nuevas criaturas justas. Comience a decir lo que en realidad es, en vez de decir lo que usted piensa que es. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Confesión. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Mi posición ante Dios es segura. Mis oraciones pueden mucho. Vea Santiago 5:16. Con confianza podemos declarar que Dios nos ha hecho justos. No lo hicimos nosotros. Dios lo hizo. El ser justos significa tener una relación correcta con Dios. Jesús, quien es justo, se hizo nuestra justicia. Por lo tanto,
podemos estar delante de la presencia de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Podemos estar en la presencia de Dios sin ningún sentimiento de condenación o complejo de inferioridad espiritual. Romanos 8. 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Confesión. Ya que estoy en Cristo Jesús, en este momento, tiempo presente, no hay ningún sentimiento de condenación en mí. 1 de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Confesión. Cristo Jesús, mi Señor, es mi sabiduría. Él es mi justicia. Él es mi santificación. Él es mi redención. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Confesión. Yo he recibido abundancia de gracia y el don de la justicia. Reino como rey en mis dominios en esta vida a través de Jesucristo. La traducción amplificada de la Biblia, en inglés, dice así: reinar como reyes en vida por uno, Jesucristo. ¿Dónde vamos a reinar como reyes? En vida. En esta vida, ¿y cómo? Por Jesucristo. Pablo usó esta ilustración, ya que en los tiempos en que él vivió había reyes. En aquellos días el rey reinaba sobre sus dominios. Su palabra era la última palabra. Lo que él como rey decía era lo que sucedía. Él reinaba. La palabra de Dios dice que nosotros reinaremos en vida por Jesucristo, en quien tenemos la redención, Colosenses 1, 13 y 14, el cual nos he librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención. Qué agradecidos podemos estar por no tener que tratar de obtenerla. Ya la tenemos. Estamos liberados de la autoridad de las tinieblas, del poder de Satanás. En virtud del nuevo nacimiento, ya hemos sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Podemos vencer al diablo no importa dónde nos enfrentemos con él, o cuál sea la prueba. El dominio de Satanás se acabó, y el dominio de Jesús empezó en nuestras vidas en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor. Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Hemos sido liberados de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Vuelva a los primeros 5 libros de la Biblia y fíjese especialmente en la segunda mitad del capítulo 28 de Deuteronomio. En Cristo hemos sido redimidos de la maldición de la ley, la cual tiene 3 aspectos: pobreza, enfermedad y la segunda muerte, la muerte espiritual, y las bendiciones de Abraham son nuestras. Ve a Gálatas 3:14 y la primera mitad del capítulo 28 de Deuteronomio. El dominio de Satanás sobre nosotros como nuevas criaturas en Cristo ha finalizado. Jesucristo es nuestro Señor. 1 Pedro 2:24-24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mateo 8:17. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Confesión: por sus llagas fui sanado. La palabra de Dios me dice que fui sanado hace casi 2000 años por sus llagas. Si fui sanado, entonces estoy sanado. La sanidad me pertenece porque estoy en Cristo. Pedro, recordando el sacrificio en el Calvario, dijo: por sus llagas fuisteis sanados. No dice serán sanados, sino fuisteis sanados. Dios recuerda el momento en el que puso sobre Jesús no solamente las iniquidades y pecados de todos nosotros, sino también nuestras enfermedades y dolencias. Jesús recuerda que Él las llevó por nosotros. Por eso es que el Espíritu Santo inspiró a Pedro a que escribiera: por cuya herida fuisteis sanados. Esto nos pertenece a nosotros porque estamos en Cristo. Él lo ha provisto para nosotros.
Confiese que Cristo es su redención. Confiese que está redimido. Confiese que Satanás ya no tiene dominio sobre usted y mantenga esa confesión. Usted ya ha sido liberado del reino de las tinieblas. No permita que Satanás tenga más dominio sobre usted. No acepte la enfermedad. Rehúsela. Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Confesión. La ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El doctor John G. Lake fue un misionero al África hace muchos años, antes del presente movimiento carismático. La mortal plaga bubónica atacó el lugar donde él se encontraba, y centenares de personas murieron. Él cuidaba y trataba a los enfermos y enterraba a los muertos. Finalmente los británicos enviaron un barco con provisiones y un equipo de médicos. Los médicos mandaron llamar a Lake y le preguntaron, ¿qué ha estado usando para protegerse? Señores, contestó el doctor Lake, yo creo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y que mientras ande en la luz de esa ley de vida, ningún microbio o virus podrá afectarme. ¿No cree que sería mejor si usara medios preventivos?, insistió el médico. No, dijo Lake, pero doctor, creo que a usted le interesaría experimentar conmigo. Si usted se acerca a uno de los muertos y toma de la espuma que sale de los pulmones después de la muerte, y luego la pone bajo el microscopio, verá grandes cantidades de microbios vivos. Encontrará que permanecen vivos por cierto tiempo aún después de que la persona ha muerto. Puede llenar mi mano de ellos, y yo la mantendré bajo el microscopio, y verá cómo esos gérmenes no permanecerán vivos, sino que morirán instantáneamente. Los médicos se pusieron de acuerdo, hicieron el experimento y resultó cierto. Cuando expresaron asombro acerca de la causa, Lake les dijo, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Santiago 4:7. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al leer esta frase, se sobreentiende que el sujeto de la misma es vosotros. Vosotros resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Él huirá como si estuviera aterrorizado. Dios ya ha hecho todo lo que hará al respecto. Él envió a Jesús, y Jesús resucitó victorioso sobre el diablo. Ahora le toca a usted hacer algo al respecto, y usted puede hacerlo porque está en él. No es que el diablo esté atemorizado de usted como persona, no. Pero cuando usted se da cuenta de sus derechos y privilegios en Cristo, cuando se da cuenta de que el nombre de Jesús le pertenece, cuando Él sabe que usted ha comprendido el poder de ese nombre, Él huirá de usted aterrorizado. 1 Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Confesión, ya que estoy en Cristo, mayor es el que vive en mí. Él es mayor que el diablo, mayor que la enfermedad, mayor que las circunstancias, y Él vive en mí. No solo somos nacidos de Dios, partícipes de su amor, sino que su Espíritu, quien resucitó a Jesús de entre los muertos, también mora en nosotros. Tal vez se encuentre confrontando algún problema el cual parece imposible. Ahora bien, en vez de hablar de la imposibilidad del caso, fije sus ojos en Él, quien está dentro de usted, y diga, Dios está en mí ahora. Su confesión de fe producirá que Él obre a su favor. Él surgirá dentro de usted y le dará éxito. El Maestro de la creación está en usted. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Confesión. Yo soy un vencedor. Si la palabra de Dios nos dijera simplemente que somos vencedores, sería suficiente, pero nos dice que somos más que vencedores por medio de Él. En vez de decir, me doy por vencido, levántese y diga lo que la Biblia dice acerca de usted. Diga, soy un vencedor. Tal vez no le parezca que es un vencedor, pero su confesión al respecto, de acuerdo con la palabra de Dios, creará la realidad de lo mismo en su vida. Tarde o temprano llegará a ser lo que confiese. No tendrá miedo de ninguna circunstancia. No tendrá miedo de ninguna enfermedad. No tendrá miedo de ninguna situación. Confrontará la vida sin temor. Un vencedor. Filipenses 4:13. Todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Confesión. A través de Cristo mi Señor, todo lo puedo. Él me fortalece. No puedo ser vencido, no puedo ser derrotado, todo lo puedo por medio de Él. La carne y la razón humana nos limitarán a nuestra propia habilidad. Miramos a las circunstancias, los problemas, las pruebas y las tormentas y decimos que no podemos. El lenguaje de duda, de la carne y de los 5 sentidos dice, no puedo, no tengo la habilidad, la oportunidad ni las fuerzas. Me encuentro limitado. Mas el lenguaje de fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fortaleza de Dios es nuestra. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. La Biblia no dice nada acerca de ser fuertes en nosotros mismos. Dice que Dios es nuestra fortaleza. Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Confesión. Estoy crucificado con Cristo. No tengo que tratar de estarlo. Estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo vive en mí. Efesios 2:1, 4 y 6. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Confesión. Con Cristo fui crucificado. Cuando Él fue vivificado y resucitado, yo fui vivificado y resucitado con Él. Juntamente con Él fui resucitado y sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hoy en día, en cuanto a mi posición, estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Confesión. Todas mis necesidades están suplidas. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fijémonos que no dice que Él va a bendecirnos con algo, sino que ya lo ha hecho. Esto significa que en Cristo Jesús, desde el momento del nuevo nacimiento hasta pasar a la eternidad, Él ya ha hecho toda provisión para usted. Él ya le ha provisto con todo lo que pueda necesitar. Es suyo. En la mente de Dios ya es suyo. Busque las provisiones de Dios para con sus hijos en su palabra y haga que lleguen a ser una realidad en su vida en Cristo para la gloria de Dios el Padre.